tenemos un nuevo problema de examen en que tendremos una figura de una presa y vamos a determinar las presiones hidrostáticas y algunos aspectos más. Le solicitamos que se suscriban para poder mantenerse al tanto de las incorporaciones que vamos haciendo. El problema que tenemos, este es el esquema de la presa. Aquí están dados los ángulos y el resto de los datos. Este ángulo de 30 grados, nos dan la distancia AB, la distancia CD, aquí nos dan H, nos dan DE, nos dan el peso específico del hormigón y el volumen de la presa. ¿Y qué nos piden? Pues nos piden la fuerza por metro de ancho que se ejerce sobre el tramo AC. Bueno, evidentemente, aunque nos piden AC, sabemos que AB no contribuye a nada, haríamos el cálculo en BC. Nos piden la fuerza por metro de ancho que ejerce el agua sobre DC, sabemos que será vertical. La fuerza en el tramo DE, que será un trapecio de presiones y por tanto su resultante será una fuerza horizontal. La componente de la reacción del suelo, que evidentemente será en este sentido. La componente vertical, que será en este otro sentido para contrarrestar el peso de la presa y las componentes verticales de las acciones de la presión. Y nos piden el diagrama de presiones ABCD. Bueno, aquí empezamos. Tenemos la fuerza en el tramo AB. Bueno, obviamente esa es el desarrollo del prisma de presiones. Aquí tenemos presión 0, aquí tenemos un valor de presión que será igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad y por esta altura. Vamos a verlo. Primeramente para poder trabajar en un programa, digamos, o en una hoja electrónica. En mi caso he utilizado Marcat. Pues llevamos a radianes los valores. Aquí tenemos la presión en B0, la presión en C de 14.715 pascales y la fuerza sobre este tramo, que obviamente se ejerce en este otro, pues es de 22,07, 22.1 kN por metro. ¿Por qué? Porque estamos calculando por metro de ancho perpendicular al plano de la pantalla. Vamos a determinar ahora sobre el tramo CD. Bueno, tenemos este es las presiones, la distribución de presiones uniforme y el valor de la presión en C, que ya la habíamos calculado en el inciso anterior, tenía esta dirección, siempre es perpendicular a la superficie en la que estamos analizando, pero su valor numérico es el mismo, y tendríamos entonces que el resultado de la presión en C, que sería igual a la presión en D multiplicado por esta distancia dividido por 1000 para obtener en kilonewton, tenemos este resultado. Vamos a ver ahora en el tramo DE. Este sería el trapecio de presiones. Debiéramos calcular la presión en D, la presión en E y hallar el volumen de este trapecio para hallar la resultante. Aquí tenemos efectivamente la presión en C, que era igual la presión en D, que era igual a la presión en C. Ya lo habíamos visto anteriormente. La presión en E, ¿sí? Donde tenemos H más DE, que es la profundidad hasta este punto E. Y finalmente tenemos pues el valor de la resultante horizontal, que es el volumen de este prisma de presiones, que nos da 49,05, 49.1. Vamos a ver la componente horizontal de la reacción del suelo. Tendríamos aquí la resultante de
del prisma de presiones, en esta zona, aquí la resultante del prisma de presiones en esta otra. Como estamos hablando de componentes horizontales, pues no hemos incluido el tramo DC, porque tramo DC la resultante es vertical. Bueno, y si hacemos sumatorio de fuerza con respecto a X igual a 0, tendríamos que el valor de la reacción del suelo para tratar de impedir que no se deslice la obra, pues sería de este valor. Vamos a ver la componente vertical que tendrá que compensar la suma de momentos, de las diferentes fuerzas, ¿sí? Y tendrá que ser la suma de momentos, pues definirá su brazo y su valor vendrá dado por la sumatoria de fuerza en I igual a 0. Tendríamos el peso de la presa, teníamos el volumen por el peso específico del hormigón, y el valor de esta reacción pues se puede determinar de esta manera, es decir, la parte correspondiente a AC, la fuerza correspondiente a AC multiplicada por el coseno del ángulo para que nos dé el valor horizontal, y esta ya nos da horizontal más, estamos hablando de la fuerza en CD, sería ya esta vertical, esta la tendríamos aquí por el coseno, tenemos la vertical, esta es la componente vertical, ahorita habíamos dicho que era la horizontal, fue un error, lo estamos rectificando, esta es la componente vertical, esta es también la componente vertical, y esta es el peso de la presa, que obviamente es vertical. Y este es el resultado de la reacción del suelo para compensar las fuerzas verticales. El diagrama de sólido libre será, bueno, integrar en la misma figura pues estos diferentes prismas de presiones y obviamente representar las resultantes de las reacciones del suelo, que obviamente habrá un momento también para compensar, bueno, el hecho de que estas fuerzas tienen brazo con respecto a F y tratarían de voltear la presa. Si sustituimos los prismas por los resultados de la fuerza, bueno, tendríamos esta otra expresión del diagrama sólido, y vamos a ver algo adicional en este problema, que es las tensiones del terreno en la base de la presa. Bueno, ¿cómo reacciona el terreno en condiciones ideales? Que exista una linealidad en el comportamiento de la interacción entre la base de la presa y el terreno, y la base de la presa fuera así de simplificada, que normalmente no lo es. Tiene escalones o dentellones, llamados profesionalmente, para contribuir a evitar el deslizamiento de la presa. Bueno, esta sería una reacción del suelo, porque la presa se trata de desplazar angularmente de esta forma, y por tanto el suelo está más estresado en esta zona que en esta. Si no ocurre un cambio de tensiones que pasen a ser tensiones negativas y un desprendimiento de la zona, de una cierta zona de la base con respecto al suelo, pues tendríamos esta representación, y tendríamos aquí el cortante, el esfuerzo cortante o la tensión tangencial, y obviamente tanto la tensión tangencial como el valor mayor pues deben ser inferiores a los valores de resistencia del terreno. Las ecuaciones
ecuaciones para el cálculo de las tensiones de compresión. Se las vamos a presentar para que ustedes realicen estas operaciones. Tendríamos el esfuerzo cortante, que es la reacción horizontal partido del área de la base, y calcularíamos el momento que ejerce este prisma de presiones. Vamos a descomponerlo, ¿sí? Y tendríamos aquí el momento y aquí tendríamos la fuerza vertical. Con estas tres ecuaciones, bueno, esta es expedita, esta se determina, reitero, comportamiento simplificado. Y la solución de esto implicaría la solución de un sistema de ecuaciones que se puede hacer de manera relativamente sencilla con los software de matemáticas existentes. En especial yo utilizo el MATCAD. También se puede hacer obviamente con el Excel. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se suscriban y que sobre todo les sea de utilidad este video. Muchas gracias.